¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde. Los saludamos desde Ciudad Universitaria para seguir compartiendo con ustedes algunos de esos temas que nos interesan como universitarios y como sociedad. Sabemos que ya están en marcha los Juegos Olímpicos y de nueva cuenta esta tarde Anel e Iván nos llevarán a vivir de manera muy particular la fiebre de esta justa deportiva. Pero antes estaremos platicando en nuestra entrevista del trabajo que realiza desde hace algunos años el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en materia de arqueología. Quédense con nosotros. Estelas, piezas de cerámica y esculturas de barro son algunas de las obras que forman parte del acervo que recientemente fue trasladado al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, una de las instancias universitarias que inició un trabajo importante en materia de patrimonio arqueológico a partir precisamente de la donación del archivo de Rodolfo Stavenhagen en el 2011. Y bueno, para platicar de esta colección, de su crecimiento y de los objetivos en esta materia, recibimos esta tarde al arqueólogo Fernando Carrizosa Calderón, quien es el responsable de sistematización de acervos arqueológicos de este Centro Cultural Universitario al norte de nuestra ciudad. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Pues un gusto para platicar de esto, que es un tema que se dio, una noticia que se dio a conocer precisamente antes del periodo vacacional, y es que más de 15,000 piezas del acervo arqueológico de la UNAM están por primera vez juntas. ¿Qué significa esto? Bueno, es un logro muy importante porque sin duda fue un reto. Como bien comentas, se tenía ya la colección desde el 2011 de Rodolfo Stavenhagen. En el 2016 recibió nuevamente el Centro Cultural una colección más pequeñita de la colección Molina López, y posteriormente en 2020 también llegó la colección de la Fundación Ricardo Martínez de Hoyos, y ya se tenía un acervo poco más de 3,000 piezas. Y había una colección mucho más amplia, digamos, aquí que formaba parte de la Dirección General de Artes Visuales de nuestra universidad, que ahora están juntos. ¿Qué es lo que originó esta colaboración, digamos, y cuáles son los objetivos? Bueno, lo que se hizo en la administración anterior fue que por instrucciones del rector, se colocaran todas las colecciones en un solo fondo, ¿no? que se reunieran y formaran parte de este acervo arqueológico de la universidad, pero que estuvieran juntas. Entonces, a partir del 2020 se comenzó a trabajar justamente con la colección que resguardaba la Dirección General de Artes Visuales en las bodegas del MUAC. Claro. En estos minutos hemos hablado de colecciones, acervos, archivo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, estas colecciones son también acervos, son arqueológicos, y son parte de estos conjuntos de obras prehispánicas, de arte prehispánico, que cada uno de los coleccionistas fue guardando, fue haciendo durante varios años, y que en algún momento decidieron que la universidad fuera quien resguardara estas colecciones. Hablemos de esto, del trabajo o de la carga, digamos, que tiene el Centro Cultural Universitario Tlatelolco por su ubicación, por su historia en materia de arqueología. Sí, claro. Bueno, desde el 2011, justamente con la llegada de la colección Stavenhagen, se hizo un espacio de exhibición de esta colección que estuvo hasta el 2018, y que también al mismo tiempo se encontraba en el Museo de Sitio, de ahí del Centro Cultural Universitario. Pero bueno, la colección fue creciendo, y ahorita se cuenta ya desde el 2020 con un espacio de exposición que es el Centro de Interpretación Xaltiloli, conjuntamente o paralelamente con el FUAPO. Cuéntanos del FUAPO, ¿qué es este Fondo Universitario de Arte de los Pueblos Originarios? Efectivamente, bueno, es un espacio que se creó precisamente para darle cabida a todas estas colecciones. Un espacio nuevo, con todas las condiciones que se requieren para poder albergar una colección de esta magnitud. Se compraron mobiliarios de alta densidad, se crearon espacios de trabajo, de restauración o para embalaje. Se creó un espacio precisamente para dar el trabajo de catalogación. Entonces, y que se encuentra con una ruta de acceso muy inmediata al centro de interpretación.
¿Cómo está conformada esta colección? ¿De qué momentos, de qué tiempos, de qué materiales, qué están incluidas en estas 15,000 piezas? Bueno, pues tenemos una diversidad muy grande de piezas que, bueno, son parte del arte mesoamericano, pero de muy diversas regiones culturales, ¿no? que nosotros conocemos como la región zona maya, la región de Occidente, Oaxaca, Costa del Golfo, o lo que nosotros le denominamos en el altiplano central, que son los valles de Puebla, de Puebla, Tlaxcala, de Morelos, de Estado de México y por supuesto la Cuenca. También tenemos piezas del norte, del Bajío y de la Costa de Guerrero. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen estas piezas de nuestra historia, pero qué nos dicen también de nuestro presente? ¿Por qué es importante, digamos, pues todo este trabajo de identificación, de conservación y la importancia de ponerlo a disposición del público a través de Xaltiloli? Bueno, es un acervo muy importante, es un acervo muy diverso, conformado por piezas de piedra y barro principalmente. Y bueno, lo que tratamos justamente es de hacer es organizar estos acervos, es estudiarlos, investigarlos, difundirlos, ¿no? Y que sean del conocimiento tanto a nivel expositivo como a nivel digital en algún momento para el público. Aunque se trata de colecciones que en algún momento fueron privadas y en algún momento también forman parte de nuestra universidad, requieren, nos decías antes de comenzar la entrevista, pues la colaboración, el visto bueno del INAH. Cuéntanos cómo se da esta colaboración y con qué otras instancias participan o colaboran. Sí, ahorita para poder nosotros trabajar y mover la colección de donde se encontraba por parte de la Dirección General de Artes Visuales, pues tuvimos que tener estrecha colaboración y comunicación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para que ellos nos pudieran autorizar este movimiento. Y de igual manera se trabajó con la propia Dirección General de Artes Visuales y con la Dirección General de Patrimonio Universitario. Entonces fue un trabajo conjunto muy exhaustivo, claro, muy apasionante, muy largo, pero que finalmente, bueno, logramos hacer este movimiento, pero siempre con esta estrecha colaboración con el instituto. Y los cuidados y precauciones que todo ello implica, porque estamos hablando de piezas que tienen una historia de ¿cuánto nos decías? No, bueno, hay piezas desde la época preclásica y estamos hablando desde el 400, 200 antes de Cristo. O sea, toda una historia ahí en una pieza que podría parecer muy pequeñita y que se vuelve una obra que invita a investigar y a descubrir otros tiempos, otros momentos. Cuéntanos, para terminar, de los objetivos. Se trata no solamente de reunirlos, de hacer un trabajo de exhibición, sino del interés de realizar investigación y de promover la investigación y la formación académica. Así es, son proyectos que van unidos y van trabajándose de manera paralela. Por un lado, es uno de los objetivos, es la conservación, ¿no? de este patrimonio, por eso es reunirlos y tenerlo en las mejores condiciones. También otro de los objetivos es organizarlo y catalogarlo, es homologar toda esta información que se requiere de cada una de las colecciones y por supuesto la investigación, ¿no? Para ello vamos a trabajar constantemente con estudiantes, ¿no? Con tesistas, con investigadores, ya sea de la propia universidad o incluso de otras instituciones nacionales, extranjeros. La intención es de que este fondo se conozca, se difunda, ¿no? y bueno, pues es finalmente un patrimonio nacional y es parte de todos los mexicanos. Y para hacer la invitación abierta a visitar el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que abre de miércoles a domingo, ¿por qué no terminas hablándonos de alguna pieza, alguna de sus características, algo que te haya llamado la atención a lo largo de todo este proceso de identificación? Híjole, la colección, como comentaba, es muy diversa, tiene piezas extraordinarias de gran calidad, pero bueno, sin duda los objetos no tiene que ver ni por su tamaño ni por su antigüedad el que sean más o menos importantes o bonitos, claro, ¿no? Pero hay piezas muy bonitas, hay una escultura de una diosa Cihuateotl, hay perritos de Colima que siempre gustan mucho al público visitante, hay esculturas hay una estela maya, hay una
escultura de una cabeza de serpiente, que recientemente fue una de las que se trajeron de la Dirección General de Artes Visuales, pero con una carga sobre todo simbólica muy importante, ¿no? Que es lo que queremos nosotros en algún momento dado poder investigar y poder difundir. Claro, pues para todo ello. Ser parte de esta experiencia histórica, pero estética, pero arqueológica, hay que visitar el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, así que muchísimas gracias, Fernando Carrizosa Calderón, responsable de sistematización de acervos arqueológicos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Nos vemos allá en el norte de la ciudad. Con gusto, los invitamos que nos acompañen y que nos visiten el Centro Cultural y que conozcan estas colecciones. Allá nos vemos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, hace unos días España, invitado de honor de la Feria Internacional de Libros de Guadalajara 2024, dio a conocer el programa de actividades que presentará durante los 9 días de la FIL. Camino de ida y vuelta es el nombre que incluye la participación de escritores como Rosa Montero, Fernando Aramburu y Luis García Montero, que forman parte de esta delegación de autores que asistirán a la edición número 38, que este año pues tiene una importante participación y se ha convertido más bien en uno de los encuentros más importantes del libro en español. Por su parte, el escritor nicaragüense exiliado en Madrid, Sergio Ramírez, es el coordinador del programa que inundará los pasillos y salones de la Expo Guadalajara del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Como nos lo adelantaban Anel e Iván en la cápsula anterior, esta tarde, París 2024, la UNAM en los Olímpicos, nos habla sobre las condiciones que han permeado la participación de las mujeres y también sobre las dificultades que han tenido que enfrentar para ir teniendo cada vez una mayor presencia y reconocimiento. Vamos con esto, boxeo, recomendaciones literarias y mucho más en la entrega de hoy. Hola de nuevo, aquí a TV UNAM, estamos hablando de París 2024, la UNAM en los Olímpicos. Hoy tenemos un tema fundamental, querido Iván, al menos para mí, pero estoy segura que para ti también y para todo mundo, porque vamos a hablar de mujeres en los Olímpicos. ¿Cuál ha sido la participación, la lucha, la defensa, la importancia de esta particularidad de ser mujer en el tema de los deportes? Y creo que valdría la pena, Iván, comenzar por recordar que el cuestionamiento de los cuerpos femeninos en el deporte comienza con una mirada, por supuesto, masculina, hablando de si eso implicaba una posibilidad o una imposibilidad para que continuaran la vida habitual de las mujeres, que tenía que ser dar luz a las infancias, y entonces cómo eso podía conducir a la imposibilidad que tuvieran. Hay que recordar que en las primeras Olimpiadas, ya lo decíamos en la primera cápsula, Iván, hubo 0 mujeres. 0 mujeres, ¿por qué? Porque no se consideraba que las mujeres tuvieran ni la intención de estar, ni la fuerza para estar, ni el deseo de competir. Y algo muy importante, no había absolutamente ninguna infraestructura para las mujeres. Eso quiere decir que las primeras ediciones de las Olimpiadas no se había pensado de ninguna manera ni en que viajaran solas, compitieran entre ellas, quién las iba a entrenar, un hombre o una mujer, a qué baño iban a ir, si ahí iba a haber duchas para ellas, en fin, muchísimas cosas que decir sobre las condiciones femeninas y de las mujeres en los deportes, Iván. Así es, Anel, te saludo con mucho gusto. Y pues sí, estamos hablando de los primeros Juegos Olímpicos donde hubo 0 participantes. También argumentaban que el cuerpo femenino no estaba apto para el deporte. Imagínense nada más, y que al público no se interesaba en verlas como espectáculo. Esto es lo que argumentaban, pero afortunadamente en 1900 ya hubo aparición de la mujer y por supuesto la primera medallista olímpica en tenis. Imagínense nada más, hay imágenes en video y en película y en fotografía con el uniforme a la falda hasta los tobillos, y así ganó un par de medallas de oro en 1900 en París. Claro, porque además creo que tenemos que hablar de este tema. No solo es las mujeres o los hombres con la mirada, sino las políticas de inclusión o de exclusión de diferentes países o incluso de religiones que hacen y evitan que las mujeres puedan competir o que puedan usar uniformes específicos, ¿no? Entonces está desde la decisión de algunos países, Iván, en donde se decide
por el Estado, digamos, que las mujeres no deben de ir porque no van a usar shorts o no van a usar una playera corta o algo así, o la modificación en algunos países islámicos, por ejemplo, para que sí puedan competir, pero cumpliendo con las expectativas religiosas de sus usos y costumbres, o en otros casos, por ejemplo, qué hacer, Iván, con los procesos de las mujeres que sí deciden tener bebés o lactar, y entonces, ¿qué responden los Juegos Olímpicos para estas mujeres que sí tienen bebés y que quizá tienen que viajar con ellos, como los lactarios que ahora hay en las villas olímpicas, ¿no? Sí, es un tema muy interesante que hoy mismo lo seguimos viviendo en París de otra manera, pero siempre es importante irnos a la historia. Siempre hay alguien que ha sido punta de lanza para los movimientos, y en esta ocasión fue Alice Milliat, esta francesa precursora que impulsó a que pues las mujeres participaran en los Juegos Olímpicos, inventando inclusive o haciendo una competencia en los Juegos Olímpicos para la mujer. El Comité Olímpico Internacional decidió después cambiarle el nombre. ¿Por qué? Porque tuvo éxito. Hubo también hasta 200 participantes, y vimos disciplinas que no se hicieron oficiales muchos años después. Es decir, el fútbol ya lo jugaban en 1930, 1920 las mujeres, y no fue hasta Atlanta, 1996, que se hizo oficial el fútbol femenil en unos Juegos Olímpicos. Imagínate toda la lucha que hubo, las mujeres ya lo practicaban, y pues se regula y lo acepta el Comité Olímpico Internacional hasta prácticamente el finales del siglo pasado. Bueno, ese es el caso de Alice Milliat, pero también creo que merece muchísimo la pena atender estas ideas de los deportes femeninos y los deportes masculinos. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son estas categorías, Iván? ¿Y cómo son casi en su mayoría las mujeres las que han intentado romper esos estereotipos de qué es esto de ser femenina o masculina para un deporte? Y aquí, por ejemplo, desde luego están deportes o categorías que parecen más apropiados para las mujeres. El patinaje artístico, que no está en las Olimpiadas, pero que, por ejemplo, podemos hablar del nado sincronizado. En la gimnasia olímpica, que divide las categorías de diferentes herramientas, digamos, los arzones no son para las mujeres, la viga de equilibrio sí lo es, o otras disciplinas que son específicamente para hombres, en donde todavía son solamente para hombres, ¿no? Entonces, como eso también las mujeres han ido empujando. Desde luego la prueba del maratón es una de las que más se ha luchado para poder hablar de que las mujeres sí pueden ser resistentes. Otros deportes que no están en las Olimpiadas, como el Giro de Italia, la Tour de France. Por cierto, el Giro de Italia este verano va a ser la primera vez que se incluya de las mujeres. Mira, nada más es que pues hay que avanzar, hay que crecer. Y pues Alice Milliat fue una de las que hizo todo esto posible, y por supuesto ella tenía un lema, dice: el deporte femenino tiene su lugar en la vida social, al igual que el deporte masculino. Esta precursora de este movimiento lo logró, y hoy pues cada vez hay más mujeres en los Juegos Olímpicos. Estamos hablando que hoy en París el 50% son mujeres, por primera vez en la historia. Y también, si nos remontamos a la historia, en 1900 solo 22 mujeres participaron en los Juegos Olímpicos, y después bajó a 6 mujeres. Estamos hablando en San Luis 1904, 1908 en Londres 37 mujeres, ya en Estocolmo 48 mujeres, y nos podemos ir adelantando en la historia, y por supuesto hasta llegar a Londres 2012, 4.676 mujeres. Por primera vez todos los países incluyeron una mujer en su delegación, y pues fueron llamados los Juegos de la Mujer. Hoy estamos celebrando que por primera vez en la historia hay el 50% son mujeres. De 10.500 atletas, la mitad son mujeres. Claro, y perdón que lo diga, pero a pesar de eso, la lucha sigue. ¿Por qué? Porque hay que pensar en las mujeres menstruantes, en sus periodos de menstruación y sus alteraciones hormonales, para poder entender cómo se tienen que entrenar a los equipos femeninos, o cómo hacer que pueda incorporarse este tema con el cuerpo de las mujeres. Desde luego, insisto, en el tema de la maternidad, la lactancia, la tecnología y la adaptación de objetos o ropa específicamente para mujeres. Así que sigue muchísimo. Yo quiero hacer 2 recomendaciones muy especiales para poder leer. Como siempre en estos programas estamos hablando de literatura también. Uno de ellos es un libro fantástico que se llama Damas en Bicicleta, de F.J. Erkin, una mujer que defendía el uso de que las mujeres podían montar una bicicleta
con esta palabra traducida del inglés, montar una bicicleta sin que eso implicara ningún riesgo para sus cuerpos, específicamente porque uno está prácticamente con el sexo encima del sillín de la bicicleta, y habla de cómo no perder el estilo y ser femenina a pesar de ir en la bicicleta. Es una joya. Este es un libro obviamente histórico de fines del siglo XIX, y está también una recomendación que yo les haré con muchísimo interés, que es sobre Nadia Comaneci. El libro se llama La pequeña comunista que no sonreía jamás o nunca, no me acuerdo bien. Es de Lola Dafón, está en anagrama y es un libro fantástico para hablar de las mujeres en la gimnasia olímpica, particularmente el caso de esta rumana de la cual vamos a hablar muchísimo en estas cápsulas. Así es, Nadia Comaneci, todo el mundo la conoce y por supuesto ella misma relata que cuando se ve en película, en video, dice, se desconoce, ¿no? El carácter, la lucha con que hizo eso, el tesón dice, es que yo no creo ser esa. ¿Por qué? Porque, pues sí, rompió paradigmas, rompió el 10 perfecto, es Nadia Comaneci. Y pues bueno, también a lo largo de la historia, pues las disciplinas tardan en llegar. Siempre empiezan los masculinos, como ya lo referimos al principio, pero un deporte como es el box, 1904 hizo su aparición en los Juegos Olímpicos en la rama varonil y tardó hasta el año 2002 en Londres en debutar para la rama femenil. Y es el caso de mexicanas y mexicanos, es un deporte mexicano y por supuesto muchas medallistas han sido parte de alegrías para el pueblo mexicano, y hoy quisiera presentar esta cápsula de Miguel Ángel El Piolín Martínez, este pugilista de Durango, y por supuesto dice que lo va a dar todo. Vamos a verla. Me voy a subir con todo o voy a morirme en la raya. Sinceramente, como lo dije, he trabajado, tengo fe. Somos gente mexicana y somos muy bárbaros. Por eso me lo puse. Es como un guerrero de los aztecas. Todos siempre tenemos algo por el cual nunca nos rendimos. Y yo he seguido trabajando y seguro que lo puedo lograr. En la vida, fuera del box, soy muy tranquilo, soy muy relajado. Eso sí, así como me han enseñado. Pero dentro del box es demonio y tirando con todo. Traía una playera amarilla y estaba haciendo sparring. De hecho, cuando empezaba a boxear, y ahí gritaron, tírale, Piolín, vamos, Piolín. Y ya el entrenador, el que estaba de encargado, dijo, vamos a ponerle su apodo a él, el Piolín. La verdad, mi abuelo fue el que me llevó. Y en el barrio, la verdad, desde que pues estuvo un poquito complicado, pero pues él me supo guiar bien por el camino. Entonces, desde los 8 años, voy a cumplir ya los 9, desde ahí decidió él meterme al box. Era muy peleonero. Entonces, a ver, vamos a llevarte a ver si es cierto que muy bravo, ¿verdad? Y pues ahí se fue demostrando poquito a poquito. Ahí fue. Porque sí le dije también antes, pues voy a llegar a los Juegos Olímpicos, va a ver, y cuando consiga, porque pues nosotros somos familia muy bajita, le voy a llegar una vez y le voy a aventar así todo el bolo para que ahí ya no ande batallando. Entonces ya no me falta que, oh Dios quiera, una medalla. Hay un entrenador, rápido lo digo, Francisco Bonilla, que siempre lo va a recordar. Siempre tuvo confianza en mí y él me conoció desde que yo le platicaba de, no, profe, pues la neta hoy no va a poder salir y no va a poder ir a pagar esto porque pues no me mandaron nada. Lo máximo que me mandaban a mí eran 250 o 500 pesos. Es lo máximo que me mandaban. Y eso era demasiado. Y luego digo, no, profe, no se puede. Bueno, pues, y luego él nomás me dijo, tú tienes que entrenar con todo, machín, porque si no, no vas a hacer nada. Eso de que ahora las peleas son así sin la careta, bueno, a mí se me hacen más a gusto y más cómoda. O como a mí me gustan los golpezones, digo, pues excelente. O sea, muchos les pegan y, les dolió y para atrás, no, hombre, pega el otro, pues, o sea, me emociono, me gusta. Vamos a ser unos jóvenes entrones y con muchos. Tengo confianza, tengo fe. O algo me pasa ahí arriba del ring, donde a lo mejor ya no voy a volver, pero de que yo voy a seguir con todo y le voy a dar con todo, eso sí. Y estoy seguro que sí lo puedo lograr para acomodarme junto con todos ellos, los que han logrado una medalla.
Más sobre los Juegos Olímpicos París 2024 y sobre el quehacer de la Universidad Nacional Autónoma de México mañana en punto de las 2:30 aquí en TV UNAM. Agradecemos, por supuesto, la participación de Erika Ordóñez en la interpretación de lengua de señas mexicana que nos permite llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, háganos llegar sus dudas, sus comentarios y los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Nos vemos mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.